Hola a todos. En esta entrega de La Gruta del Cronista, con ocasión de la toma del juramento de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de América, queremos hablar sobre el papel de la Biblia en esa ceremonia. A nadie le pasó desapercibida la Biblia que usó Biden al jurar como presidente, tanto por su tamaño como por su antigüedad. La voluminosa Biblia de Biden tiene un significado especial para él, no solo porque es una reliquia que le ha pertenecido a su familia desde 1893, sino porque esa misma Biblia es la que ha utilizado cada vez que prestó juramento al posesionarse en cada uno de los puestos de elección popular en su carrera pública, desde su primer periodo como senador en 1973 hasta sus dos periodos como vicepresidente de Barack Obama. De hecho, en las páginas de la Biblia aparecen anotaciones con las fechas en las que realizó esos juramentos. A continuación, veremos algunas curiosidades relacionadas con el papel de la Biblia en las ceremonias de posesión del presidente de los Estados Unidos. En primer lugar, veamos cuándo se inició esa tradición. Aunque la religiosidad de George Washington ha sido objeto de debate a lo largo de los años, lo cierto es que él hizo su juramento como presidente de los Estados Unidos sobre una Biblia que descansaba en un cojín de terciopelo carmesí, y, después de recitar el juramento, la besó. Esta Biblia le pertenecía, y aún le pertenece, a la Logia Masónica de San Juan número 1. Por otra parte, durante la posesión, las Biblias han estado abiertas o cerradas. Algunos presidentes han jurado sobre Biblias cerradas, mientras que otros, como George Washington, lo han hecho sobre Biblias abiertas. Cuando esto ocurre, normalmente eligen algún pasaje relevante para el momento del juramento. Por ejemplo, George Washington juró sobre la Biblia abierta en Génesis 49, el cual versa sobre la bendición que en su lecho de muerte Jacob les dio a sus hijos. Este pasaje, sin embargo, no fue elegido de forma deliberada, sino que la Biblia se abrió al azar. Franklin D. Roosevelt hizo su juramento sobre la Biblia abierta en la primera carta de San Pablo a los Corintios, que se refiere a la importancia de la caridad y del amor, muy de acuerdo con la política de bienestar social del New Deal que puso en marcha durante su gobierno. Richard Nixon juró como presidente con la Biblia abierta en Isaías 2:4. Un pasaje con un mensaje de paz y en contra de la guerra, en una época en la que todos los días había noticias de la guerra de Vietnam. Sería Nixon quien le pusiera fin a la intervención estadounidense en esa guerra. Jimmy Carter tomó juramento con la Biblia abierta en Miqueas 6:8, que se refiere a que practicar la justicia es servir a Dios, una idea que trató de utilizar como inspiración para su mandato. Para su primer periodo como presidente, Bill Clinton juró con la Biblia abierta en la carta de San Pablo a los Gálatas 6:9, con un mensaje de fortaleza y disciplina para la labor que venía a desempeñar. En cambio, al iniciar su segundo periodo presidencial, realizó el juramento sobre Isaías 58:12, un pasaje con un tono conciliador tras un primer periodo marcado por enfrentamientos con los republicanos. También es importante ver cuáles han sido algunas de las Biblias que se han utilizado en las ceremonias de posesión. Abraham Lincoln es seguramente el presidente con más popularidad en los Estados Unidos, no solo por las decisiones que adoptó en un momento coyuntural de la historia, sino por su personalidad y carácter, que muestran a un hombre comprometido con honrar su compromiso con su país, pensando siempre en el interés general. Por eso, no resulta sorprendente que muchos presidentes hayan querido honrar o preservar la memoria de Lincoln jurando sobre la misma Biblia que él utilizó al posesionarse. Entre ellos se encuentran Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, Richard Nixon, George H. W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. De otro lado, la Biblia de George Washington, al ser la primera sobre la que un presidente de los Estados Unidos tomó juramento, tiene un gran significado. Warren G. Harding, Dwight D. Eisenhower, Jimmy Carter y George H. W. Bush tomaron juramento sobre esa Biblia. También se destaca que Barack Obama juró sobre una Biblia que le perteneció a Martin Luther King, la cual tenía un gran significado al ser Obama el primer presidente de origen afroamericano.
No obstante, muchos presidentes han preferido tomar el juramento con una Biblia con la que tienen una relación más personal y que les fue heredada o regalada por algún familiar, como en los casos de Franklin D. Roosevelt, Bill Clinton, Donald Trump y Joe Biden. Por curioso que parezca, en algunos casos una sola Biblia parece no ser suficiente. Algunos presidentes han realizado el juramento sobre varias Biblias. Normalmente una es de valor simbólico o histórico, mientras que la otra es de importancia personal para ese presidente. Entre los presidentes que han usado dos Biblias están Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, Richard Nixon, Jimmy Carter, Barack Obama y Donald Trump. Algo que resulta de lo más curioso es determinar cuál es la Biblia más antigua que se ha usado. Aunque la Biblia de Joe Biden data de 1893, no es la más antigua sobre la que un presidente ha tomado juramento. Ese lugar ni siquiera le corresponde a la Biblia sobre la que juró George Washington, la cual fue impresa en 1767, sino que le corresponde a la Biblia que usó Franklin D. Roosevelt, publicada en 1686. Al igual que la Biblia de Biden, se trataba de una reliquia familiar de la familia de Roosevelt, que éste usó en sus anteriores posesiones en cargos públicos, tanto como gobernador del estado de Nueva York como en las posesiones de sus 4 periodos presidenciales. Además de ser la más antigua, la Biblia de Roosevelt se lleva el crédito de ser la única que no se encuentra redactada en inglés, sino en neerlandés. Por último, es importante recordar que no todos los presidentes han utilizado Biblias para realizar su juramento. Si bien el primer presidente de los Estados Unidos fue el que inició la tradición, no significa que todos los presidentes que siguieron después la hayan mantenido. De hecho, no es ni un requisito ni una formalidad legal que el presidente se posesione jurando sobre una Biblia. Theodore Roosevelt prescindió de la Biblia, lo cual resulta curioso, pues él era sumamente religioso y recomendaba asistir a misa con frecuencia y aprender de las enseñanzas de dicho texto sagrado. Posiblemente eso se debió a la premura con que tuvo que tomar juramento después de que el presidente William McKinley fuera asesinado. John Quincy Adams tampoco juró sobre la Biblia, pero en su lugar la reemplazó por un libro de derecho constitucional, argumentando que hacía su juramento sobre la Constitución del país. Lyndon B. Johnson tampoco juró sobre una Biblia después de que asesinaran a John F. Kennedy. Como le ocurrió a Roosevelt, cuando Kennedy falleció, existía urgencia en que el vicepresidente tomara posesión como presidente y Johnson, que se encontraba a bordo del Air Force One, hizo el juramento sobre lo que le pareció era una Biblia que halló en el despacho de Kennedy en el avión presidencial. Sin embargo, en realidad se trataba de un misal católico. Como Kennedy y Biden han sido los únicos presidentes católicos de los Estados Unidos, esto significa que Johnson terminó jurando sobre un libro que no era de su confesión religiosa. Como vemos, el papel que desempeña la Biblia en la ceremonia de posesión presidencial es de la mayor importancia, y por eso cada presidente trata de incluir siempre una Biblia con una historia o un significado que le transmita un mensaje al pueblo. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.